Donde habite el olvido, un poema de Luis Cernuda. Donde habite el olvido, en los vastos jardines sin aurora, donde yo solo sea memoria de una piedra sepultada entre ortigas, sobre la cual el viento escapa a sus insomnios. Donde mi nombre deje al cuerpo que designa en brazos de los siglos, donde el deseo no exista, en esa gran región donde el amor, ángel terrible, no esconda como acero en mi pecho su ala, sonriendo, lleno de gracia aérea mientras crece el tormento. Allí donde termine este afán que exige un dueño a imagen suya, sometiendo a otra vida su vida, sin más horizonte que otros ojos frente a frente. Donde penas y dichas no sean más que hombres, cielo y tierra nativos en torno de un recuerdo. Donde al fin quede libre sin saberlo yo mismo, disuelto en niebla, ausencia leve como carne de niño. Allá lejos, donde habite el olvido. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde sea que nos estés escuchando. Yo soy Luis Carballés y esto es Luis Carballés en vivo. Comenzamos. Luis Carballés en vivo, un programa donde disfrutar de la literatura en estado puro. Entrevistas a escritores, narraciones, declamaciones. Un lugar donde la literatura y el arte de la interpretación convergen para deleite y disfrute del público amante de las letras. Nuestro invitado de hoy se presenta en su página frankescritor.com como escritor, compositor, productor artístico y creador artístico multifacético. Quiero invitaros, queridos amigos, a que no os mováis de aquí, porque el día de hoy viajamos 10.000 kilómetros hasta México para charlar con un hombre que es todo lo anterior y muchas cosas más. Un hombre multifacético que tiene 1001 historias por contar. Es un honor y un placer para mí recibir en esta casa a Francisco González Christen. Bienvenido, Francisco. Gracias, el honor es mío. Buenas tardes en México, buenas noches en España, quizá buenos días en Filipinas, no sé dónde más. Pues estoy muy emocionado de estar acá. Me encantó este poema de Cernuda. Me recordó un poema de un monarca prehispánico mexicano, Netzahualcóyotl, que dice: con que he de irme, queden las flores, queden los cantos. Me hizo recordar también un episodio. Ahorita en mi casa hicieron una reparación y dejaron el cemento. Mi nieta dejó su huella en el cemento y pues entendimos que era importante dejar la huella y cada quien puso su mano. Me imagino algún día no estaremos en la casa y alguien vendrá y verá nuestras huellas, ¿no? No sé qué se imaginará de nosotros. Así es, Francisco, es importante dejar las huellas, ¿no? Dejar, nuestras huellas en el paso por este
por este mundo. Francisco, como bien has dicho, hemos abierto este programa con un poema de Luis Cernuda, que fue uno de los máximos exponentes de la generación del 27 y que vivió exiliado en México después de haber vivido en los Estados Unidos. Y lo hemos hecho pretendiendo hacer un homenaje a tus orígenes. Cuéntale a nuestra audiencia quiénes fueron tus padres y qué vínculo tan estrecho tuvieron con la literatura. Bien, las damas primero. Mi madre, María Kristen Florencia, pues ella es profesora de literatura, alcanzó a tener 2, 3 doctorados, afortunadamente todavía vive y ojalá y pueda escuchar esto. Ella también es escritora, tiene publicada una novela, Esther, pensada nada más para nosotros, para la familia, pero se la publicó el Instituto Veracruzano Estatal de la Cultura y ya trascendió a nuestra familia. Y mi padre, Francisco González Aramburu, él es refugiado de la Guerra Civil Española, llegó aquí a los 10 años de edad, él nació en 1926, es uno de los llamados niños de Morelia, porque ahí en el Colegio La Salle lo adoptaron gracias al gobierno del presidente Lázaro Cárdenas y del embajador Gilberto Bosques, que salvaron muchas vidas, porque después de la Guerra Civil Española vino la Segunda Guerra Mundial, y así pues muchos españoles y judíos se salvaron pues de aquel infierno que hubo en Europa. Y mi padre, pues parece que al ir viajando en un tren se encontró con él Juan Ramón Jiménez, el de Platero y yo, y algo recitó mi papá que le encantó y predijo que iba a ser un gran poeta. No obstante, mi papá era un poco raro porque pues escribía y como era muy exigente consigo mismo, tiraba a la basura lo que escribía. De hecho, los pocos poemas que se conservan de él es que mi madre los sacó de la basura y sin avisarle los publicó, ¿no? Lamentablemente. También fue un gran traductor, se ganó la vida, incluso pionero de algunas editoriales como la editorial Trillas y probablemente también siglo XXI. Trabajó para el Fondo de Cultura Económica, ahí convivió con personajes como Alfonso Reyes, parece que descubrió junto con otro el talento de Juan Rulfo, en fin, y ha traducido pues una serie de libros importantes como los ensayos político-filosóficos de Hume, Zapata y la Revolución Mexicana, también libros como El sueño de Guy Lussac. En fin, pues sería una historia muy larga y me robaría cámara mi padre como traductor. Sí, no estaría bien que te robara cámara, Francisco? Bueno, Francisco, fuiste un joven al que le gustaba escribir, pero decides estudiar la carrera de música. Luego, para obtener tu título, estudias una carrera de leyes. Dicho así, suena un tanto surrealista, pero menos mal que aquí estás tú para contarnos de primera mano esta curiosa historia. Claro. Bueno, hablando de surrealismo, les recordaré que Frida Kahlo dijo que México es un país surrealista. Entonces, aquí el surrealismo es algo normal. Pues sí, es que la carrera de compositor, en general toda la de música y creo que otras carreras artísticas, hasta finales del siglo XX, no eran reconocidas como carreras, se nos daba un diploma como de contador privado o de mecanógrafa, y era muy injusto porque un músico pues se pasaba 10 años estudiando 5, 6, 8 horas diarias para que al final le dieran un título pues de muy poco valor. Finalmente se ha logrado. La Universidad Veracruzana, donde yo trabajé, parece que fue pionera en lograr títulos universitarios y ahora sí, pues son egresados, licenciados en música, en danza, etcétera. Incluso hay un posgrado ya.
mejor dicho, varios posgrados en el área de artes. La pionera fue la Facultad de Música, gracias a un proyecto donde yo participé, por cierto. En fin, pues lo curioso es que estuve trabajando como profesor en la Facultad de Música durante 20 años sin título, sin más título que mi certificado de una preparatoria de 2 años, cuando ya después exigían 3, pero por lo que yo sabía, pues había estado en el taller de composición de Carlos Chávez, donde han egresado músicos de la talla como Eduardo Mata y Arturo Márquez, el autor del Danzón número 2, que por cierto fue mi condiscípulo. Pues un día un exalumno mío de repente empezó a ganar más puntos que yo en la universidad porque él tenía un título como psicólogo y otro como dentista. Y dije, lo que le importa a la universidad es que tengas un título profesional, aunque no sea de la carrera. Bien, pues entonces yo voy a hacer algo en el sistema abierto, es decir, en los fines de semana. Matemáticas, pues ya no, porque me fue muy mal. Antes de estudiar música, estuve en la Facultad de Físico-Matemáticas y solo aprobé álgebra superior con 7,5, y eso porque pues le encontraba utilidad para la música, ¿no? Eh, Así que las matemáticas no, la física tampoco, las ciencias de la salud pues tampoco, porque ahí hay que dedicarse de cuerpo entero, ¿no? Y yo lo que quería era hacer una carrera artística. Así que en el área de humanidades quedaba la docencia, de la que quería yo huir, no, sociología y leyes. Mi orientador vocacional dijo, mira, los sociólogos acaban en la cárcel, los abogados sacan o meten a la cárcel a los sociólogos, pero estudian lo mismo. Y además, leyes dura un año menos. Entonces, por eso es que me puse a estudiar Derecho, ¿no? Además, sociología era en otra ciudad y leyes era en mi ciudad. Así que, pues fue toda una aventura las leyes, y las leyes son como el karate, sirven para autodefensa, y a veces incluso en rachas económicas difícil para pues tener otra fuente de ingresos, pero es todo un mundo ahí que ahora me sirve de inspiración para mis novelas negras. Oye, pero Francisco, un 7,5 en álgebra. Eso está muy bien, ¿no? Sí, pero me reprobaron en todas las demás. Las primeras narraciones fueron hechas para ser cantadas, y es evidente que un elemento clave en la literatura es la musicalidad. Tu conocimiento de leyes, Francisco, está ampliamente plasmado en la novela, pero quiero que nos expliques qué recursos utilizaste como compositor musical al momento de escribir esta historia. Bien, me imagino que te refieres a la novela Veneno de Nauyaca. Y, sí, entonces, bueno, fue para la macroestructura, es decir, para la gran forma y también para diseñar la trama, las escenas, es decir, toda la arquitectura de la pieza. Me basé en una técnica musical del siglo XX, en variantes más modernas, de acuerdo a una escuela americana de Milton Babbitt, que la verdad no me gusta cómo suenan sus composiciones, pero él dice, para cuestiones de diseño, pues sí me pareció una técnica extraordinaria porque me permitió controlar la trama, la aparición y desaparición de los personajes, pues diría yo que como maquinaria de reloj suizo. Bueno, quizá ahora ya coreano, ¿verdad? Sí, digamos que hice una matriz, por decirlo de alguna manera, y esto por un lado. Por otro, diseñé los personajes como lo haría un dramaturgo, Layo Segri sobre todo, un poco también como el cineasta Robert McKee y el otro Sid Field. Entonces, bueno, los personajes tienen un deseo, un objeto del deseo, y eso pues es un impulso vital que los hace moverse, pero la matriz es para que entren en acción entre ellos y interactúen, ¿no? Y un poco también siguiendo la red de Bredmond, de que fulano
hace algo y esto que hace tiene consecuencias en otras personas y depende de lo que les hayas hecho, aquellos reaccionan y esos a su vez vuelven a provocar otro efecto de acción-reacción. El caso es que la novela en ese sentido caminó sola. Llegué a escribir 300 cuartillas y para meterla a un concurso, pues me vi en la necesidad de reducirla a 100. Posteriormente, para subirla a Amazon, a lo mejor rescaté unas 20 o 30 páginas más. Y este ejercicio de recortar, de resumir, me parece que ayuda a que la novela quede todavía más concisa. Entonces sí, en ese aspecto tiene una estructura musical. Un ensayo biográfico de la vida de Toña la Negra, famosísima como intérprete del gran Agustín Lara, te hizo ganar tu primer premio literario. Cuéntanos esa experiencia. Así es. Bueno, no solo literario, sino artístico. Había ganado yo algunos torneos de ajedrez y estaba muy frustrado porque en música no ganaba nada. Había yo comprado un automóvil a crédito y pues como que no me estaba alcanzando el dinero y vi esa convocatoria. Como ya estaba yo avanzado en leyes, estaba estudiando, nos preparan para ser agentes investigadores del Ministerio Público, que esto es fiscales, ¿no? Casi como detectives, entre otras materias. Entonces vi que la labor era de investigar. Así que me dije, bueno, yo necesito ese dinero. Nada romántico, ¿verdad? Y me lancé a investigar. Fue una experiencia muy rica porque lo primero que hice fue visitar a un amigo mayor de edad, que además se dedicaba a la música, don Miguel Ángel Gómez, guitarrista, guitarrista y compositor, pero de un género afín al de Agustín Lara. Y sí, efectivamente conocí a los sobrinos de Toña la Negra, nos fuimos al puerto de Veracruz y de ahí con el taxista entramos a un barrio bajo, nos llevó en la mañana porque dice, si entran ustedes no salen vivos. Y efectivamente cuando entramos a esa vecindad, el ambiente era un poco hostil, la gente estaba como armada, pero en cuanto supieron que íbamos a investigar sobre Toña la Negra, el trato cambió. Y bueno, el caso es que pude entrevistar a un hijo, a varios sobrinos, a un admirador, a un ex marido, y pues le gané a los demás. Estaban compitiendo gente de antropología, por ejemplo, que además parece que eran los favoritos para ganar el concurso, pero bueno, a ellos les dieron con cuentagotas la información y conmigo se abrieron y nos dieron una información maravillosa. Esta obra, por cierto, la quiero revisar porque sí me hizo notar uno de los jurados que sí tenía algunas deficiencias de redacción. Entonces, con lo que ahora sé y la experiencia que tengo, la voy a peinar para, pues, por lo menos publicarla también en Amazon. Y desde luego reencontrarme con la voz de Toña la Negra fue algo maravilloso porque Jalapa está muy cerca del puerto de Veracruz, digamos que ahora está a 50 minutos. En aquella época era 2 horas y media, pero no es mucho. Era yo niño y era un paseo obligado con mi familia. Y pues en el puerto de Veracruz hace un calor infernal, como ¿qué sería de España? Quizá Málaga en verano, y quizá Málaga es fresca junto a Veracruz. El hecho es que en un parque había una rocola de estas de los años 50 y principios de los 60, nos vendían nieves y alguien que andaba promoviendo a Toña la Negra ponía angelitos negros y el verso es pintor, si pintas con amor, ¿por qué no pintas angelitos negros que ellos también se van al cielo, etcétera, etcétera? No, eso pues a mí en mi mentalidad de niño me impactó. Pues ahí tuve conciencia de lo que es la discriminación racial y de la injusticia, en fin, pero finalmente la voz de Toña dejó de oír, entró la ola inglesa, bueno, primero los norteamericanos, Elvis Presley, luego sus imitadores mexicanos, Angélica María, Enrique Guzmán, y finalmente la ola inglesa, los Beatles, los Rollins, los Kings, y
pues se dejó de escuchar esta música hasta que me reencontré con esta convocatoria y al investigar, pues alguien me proporcionó grabaciones por acá, por allá, y dije, qué maravillosa voz de esta mujer, ¿no? Una voz pues más o menos, sí se ve que tenía un poco de escuela, pero no de conservatorio, sino quizá del papá de una amiga que sí sabía música, que la entrenó, en fin. El caso es que pues es uno de los momentos felices de mi vida haber ganado este concurso. Francisco, llega el momento en que te jubilas después de 30 años ejerciendo la docencia y decides dedicarte a aquello que siempre quisiste hacer, que es escribir. ¿Cómo te inicias formalmente en el mundo de la literatura? Bien, salvo lo que escribía yo en mi infancia y luego de joven que llevaba un diario y hacía, eh, ¿cómo le llaman los psicoanalistas? Asociaciones libres para hacerme una autoterapia. Llené bastantes cuadernos y este ensayo que gané en 1995, pues yo diría que es a partir de 2011 que de nuevo me topo con otra convocatoria. Yo ya estaba muy metido en el ajedrez, quería ser, bueno, sí fui jugador de competencia y al final logré formar parte de una selección mexicana de ajedrez por internet. Eh, pues al hacer este autoexamen me di cuenta que lo único que quise ser en mi pubertad sin que nadie me dijera imita a Beethoven, estudia leyes, medicina, esto fue escribir, pero escribir literatura, no música. Entonces vi esta convocatoria y descuidé mi entrenamiento como ajedrecista, que es muy exigente. Para competir a nivel nacional e internacional, pues tiene uno que estar súper preparado. Y pues entré al concurso, me acordé de un libro que había traducido mi papá, Aspectos de la novela de Edward M. Forster, lo leí a la carrera, lo releí porque ya lo había leído. Por cierto, este libro, a su vez, la literatura también me ayudó a componer. Todo esto de la trama, en la música, yo lo aprendí en el libro de Forster, las estructuras en forma de reloj de arena, en forma de cadena, etcétera. Entonces, sí me ayudó mucho para entender sobre todo a los compositores que escribían obras de larga duración, como Mozart, Beethoven, pero incluso a Bach, que escribe obras cortitas pero muy densas. Los entendí gracias a este libro y pues me puse a competir. Por cierto, el sitio en español, subbook.es, se trataba de un concurso de una novela online, To Be Continued se llamaba, donde 3 escritores de renombre hicieron 3 capítulos. Abrió Santiago Roncagliolo, al 5º capítulo fue Fernández Mayo y el último lo cerró Cristina Fallarás. No logré ganar, pero sí logré meterme 2 veces entre los 6 finalistas, en el capítulo 9 y en el 11. Después, pues ya encarrerado me gustó y empecé a escribir mis propias novelas, las subí a Subbook, subí también este ensayo. Posteriormente me llamaron a escribir un ensayo para el libro conmemorativo del Teatro del Estado de la ciudad de Jalapa, un libro en pasta dura, muy bien encuadernado. Muy bien encuadernado, con ilustraciones a colores y pues varias eminencias de su especialidad escribieron sobre teatro, danza, sobre el proceso de construcción. Y a mí me tocó la parte musical, la parte más difícil porque la Orquesta Sinfónica de Jalapa durante 50 años daba un concierto cada viernes y en 4 páginas tenía yo que hablar de esa vida musical y eso nada más era la orquesta. Entonces, bueno, yo pedí más espacio, más páginas. Incluso dejé dejé fuera personas que debían estar, que además les tengo cariño porque mi hija hizo su servicio social con ellas y son excelentes, las hermanas Maklakiewicz, y por algún error de tecleo borré y no me di cuenta, lo mandé a la imprenta
y pues el libro salió sin su nombre y luego ellas me dijeron, oye, ¿te acordaste de nosotras? Claro que sí. Ah, pues yo tengo el libro y fíjate que no encontré mi nombre por ningún lado. Chin, sentí que se me abrió un hoyo alrededor de los pies, qué pena. Pero bueno, el libro se publicó y pues nos dieron un gran agasajo ahí en el Teatro del Estado, los grandes artistas. Ese fue la segunda vez que cobré como escritor. La primera fue cuando gané el ensayo de Toña la Negra. Y la segunda, por publicar este ensayo, me compré una cámara porque yo he hecho un diplomado en cine y compré, no, la cámara ya la había comprado, compré un tripié profesional para la cámara para desarrollarme más también en el cine. Bien, el cine pues nada más me ha servido para salir pues en cortos, ya sea que los produzca yo, que me inviten y en mi Pero, canal. Francisco, una cosa, entonces podemos concretar que debido a esas otras aficiones y esos otros conocimientos que tienes, como el ajedrez y como la música, gracias a eso has empezado a escribir. Sí, porque también el ajedrez puede ayudar. De hecho, una partida de ajedrez es un drama, tiene todo el planteamiento, nudo y desenlace, Sí, ¿no? bueno, yo soy un gran amante del ajedrez, podría decirse, me encanta el ajedrez, y el ajedrez es toda una película de acción, ¿eh? Aunque no Sí, lo parezca. Los que hemos jugado algo, yo he jugado algo solamente como aficionado, ¿no? Pero a mí realmente me parece todo un campo de batalla. Entonces, sí. es una película de acción, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿eh? Incluso también hay mucha literatura en torno al ajedrez, la famosa novela de Stefan Zweig. Allá en España Sí. está la tabla de Flandes de Pérez Reverte. Ujú. El autor de Lolita Nabokov también tiene una o dos novelas, en fin. Sí, que se da la famosa Alicia a través del espejo de Lewis Carroll, Ujú. también está basada en un problema de ajedrez. Entonces, como que se nutren mutuamente el ajedrez y la literatura. De hecho, hace unos años, no recuerdo ahora bien, no sé si, yo creo que a primeros de los 2000 hubo una película que se tituló En busca de Bobby Fischer. Ah, Eh, sí, Esa la protagoniza Ben Kingsley, Sir Ben Kingsley, sí, actorazo inglés impresionante. Bueno, a mí esa película me quitó el sueño, claro. porque creo que de hecho fue a raíz de esa película que, no, pues es de antes del 2000. A raíz de esa película aprendí a jugar al ajedrez y he pasado unas cuantas horas jugando al ajedrez, ¿eh? Muy buena, me Sí, encantó. acá la promovieron como la jugada inocente Ujú. y está basada en la vida de un maestro americano medio judío, Whiteskin, John Whiteskin, que a Sí, su vez da tutoriales en un programa, el Chess Master. No sé ajá. si alguna vez pasaste por ese programa. No, Y los tutoriales te los daba él, John Whiteskin, que es el que nutrió esa película. ajá. La Sí, verdad es que hermosa película. La verdad es que a mí me pareció fantástica. Es verdad que es una película y como película hay que darle esos toques de giro, ¿no? Y de acción de darle énfasis a determinadas escenas, ¿no? Recuerdo aquella escena en la que el niño está bañándose, deja al padre abajo, en la planta de abajo, jugando la partida que estaba jugando con el niño, pero el niño se tenía que ir a bañar porque se hacía tarde y tenía que ir a dormir para al día siguiente ir al colegio, ¿no? Y está en Sí, la bañera, en la planta de arriba el niño, está en la bañera y le dice al padre, muévele alfil a tal posición, ¿no? Y el padre lo mueve y después de 5 o 6 movimientos que el niño no ve nada porque está en la planta de arriba, le dice, jaque mate, papá. ¿What? El padre mira el tablero y ve que efectivamente le ha hecho jaque mate que ni se había dado cuenta, ¿no? Pues claro, ese tipo de guiones gráficos, ¿no? De cómo desarrollar una escena, lógicamente en la vida real es más lento, es más aburrido,
pero en la película le da un énfasis y una emoción tremendísima, ¿no? O aquella Sí, otra escena en la que está con Sir Ben Kingsley y le dice, quiero que pienses en 6 movimientos más allá de donde estás viendo, ¿no? Es decir, que te adelantes 6 movimientos. Y el niño en un momento dado le dice que no lo ve, que no lo ve, que no es capaz de ver tantos movimientos, adelantado a tantos movimientos, ¿no? Y entonces Sir Ben Kingsley le tira todas las piezas del tablero y, claro, en la película, ¿no? Se ve como el niño pone cada pieza en su sitio y, claro, enseguida ve el 6.º movimiento. Claro, le da mucho énfasis, ¿no? Y le da mucha emoción ese tipo de escenas a la película. Pero realmente a partir de ahí yo aprendí a jugar al ajedrez y me he pasado horas y horas. Y me gusta muchísimo el ajedrez, ¿eh? Todo un juego de acción, de estrategia impresionante. A mí me gusta mucho. sí, de hecho en Veneno de Nauyaca el que juega ajedrez es el rival del abogado investigador, que es Cabianca, que lleva apellido italiano, y el Patterson, que es el detective, verlo así, le rehuye porque prefiere jugar backgammon con él, ¿no? Porque el otro, pues, es más fuerte en ajedrez y Claro. él es más fuerte en backgammon. Y Que aquí en Jalapa a veces se juegan los dos en la misma cafetería y el que está jugando ajedrez se entera de lo que está pasando en el de backgammon por los gritos y viceversa. claro. Hay un sitio aquí en España donde se juegan verdaderas fortunas al backgammon, ¿eh? Pero fortunas. En fin, pero hablando ya de tu novela, que a ver si nos metemos un poquito ya más adentro, más en materia, Veneno de Nauyaca. Es un thriller con tintes policíacos y políticos en el que la trama gira alrededor de la muerte de Roberto Stein Pérez y del asesinato de otro personaje, del cual no vamos a dar el nombre para que el lector, bueno, pues haga algo, que lo descubra, ¿no? Claro. Ambos eran procuradores generales de la República en México. Para que la audiencia de otros países comprenda un poquito bien esto, explícanos, por favor, qué función desempeña un procurador general en tu país, en México. Bueno, digamos que el procurador general es el jefe de los fiscales a nivel federal. Tenemos dos órdenes, el nivel federal y el fuero común. El federal es el que se encarga de perseguir los delitos contra la nación, contra las vías de comunicación, narcotráfico, terrorismo, en fin. Es una figura muy importante y es el jefe de jefes en esta materia. Digamos que es uno de los jefes de la parte investigadora del Poder Judicial. De modo que debe ser una persona muy bien protegida, así que pues es casi imposible que lo asesinen. Ese es precisamente pues lo que propongo, ¿no? Que pues el lector tiene que descubrir cómo fue posible que esto ocurriera. Claro. Uh-huh. Toda una trama. Muchos no tenemos la fortuna de conocer la Ciudad de México, que como te dije en su momento, tengo muchas ganas de ir a México y algún día iré. Pero por el momento, dinos cómo es el mercado de Sonora donde Martina consigue el veneno de Nauyaca, que es una de las serpientes más peligrosas de América, junto a la víbora de cascabel, y si es verdad que este veneno se comercializa como un paquete de judías en México. Bueno, este mercado de Sonora está en una zona popular de México, muy densamente habitada, y se vende de todo, zapatos, ropa, juguetes, utensilios de cocina, pero hay una sección dedicada a lo mismo vender productos de chamanes que productos para chamanes. Incluso se pueden encontrar cosas relativas a algo que le llaman la Santa Muerte, al Santo Malverde, que es el santo de los narcotraficantes mexicanos,
Y desde luego que es algo así como un bazar persa o chino, no sé, que puede encontrar uno cuando se perseguía más el contrabando, ahí es donde se podían encontrar pomadas del tigre chinas, en fin. Y lo que me llamó la atención hace muchos años, que fui con mi primera mujer, que en paz descanse, que se vendía carne de víbora de cascabel, incluso quizá también un extracto en forma de polvo, que se suponía que curaba la diabetes o servía de afrodisíaco. Anda. Pero aquí, este artículo no sé si se siga comercializando a la fecha, porque yo ya no vivo en la Ciudad de México desde hace muchos años, pero el veneno de nauyaca fue una invención mía, porque la nauyaca es más venenosa que la víbora de cascabel, y que incluso que la cobra y que el coralillo, que son algunas de las serpientes más letales del mundo, no de América. Ajá. Entonces, por lo tanto, es un veneno más potente y aprovechando también mi conocimiento de mercadotecnia, que tengo por ahí un par de maestrías, me divertí, ¿verdad?, haciendo el desarrollo del producto con miras a comercializarlo en Centroamérica y Sudamérica. Tengo un lector sudamericano que le encantó ese pasaje, ¿no? Que estaba pensando en Buenos Aires, ¿no? Y dice, no, es que está genial, dice, parece que lo estoy oyendo en la vida real. Sí, entonces el veneno de nauyaca, que yo sepa, no se comercializa de esa manera. Quizá por ser tan peligrosas estas serpientes nadie se atreve a sacárselo, ¿no? El que sí es el de víbora de cascabel, ese sí, y la carne también se come. Es como un bacalao, la carne de víbora de cascabel. Oye, pues... Como un bacalao seco, tiene ese aspecto, así blanca y seca. Francisco, no me invites a comer bacalao, por favor. Uno de los personajes de la novela, Soledad Burgoa, es una mujer guapa, con una carrera, hija de una familia poderosa y, sin embargo, está educada bajo determinados principios que literalmente hacen de su vida un fracaso profesional y personal. ¿Cuánto de común es dentro de la sociedad mexicana este tipo de educación conservadora para las mujeres? Buena pregunta. Pues es posible que en los ámbitos muy conservadores sí sea que la mujer se tiene que dedicar a la casa y abandonar sus sueños de ser médico, abogado, químico, músico. Afortunadamente para las mujeres, aquí hay mucha libertad, está consignado en nuestra Constitución y otras leyes. El problema en México es de otra índole. Digamos, hay mucho machismo todavía y los feminicidios están a la orden del día, pero no porque legalmente a las mujeres se les conculque este derecho, sino porque hay gente de mentalidad retrógrada que se niega a reconocerlo. En general, ya hay muchas mujeres que incursionan, por ejemplo, en la política. Sin embargo, no hemos llegado a tener una presidenta o presidente, creo que es lo correcto, ¿verdad? Ajá. Sí ha habido ya gente, por ejemplo, en las cámaras de diputados y de senadores hay muchas mujeres, y pues en la administración de justicia también, pero todavía no ha habido una mujer presidente. No sé si gobernadoras ya ha habido alguna por ahí. Sí, en Sonora hay una mujer. El gobernador, digamos, ya es un cargo muy alto. Digamos que si estamos en una monarquía, el gobernador es equivalente a un virrey. Ajá. Es ya un cargo importante, ¿no? Pero presidente todavía no. Ya ha habido candidatas, pero no les ha ido bien. Bueno, algún día seguramente que les vaya mejor de lo que les ha ido hasta ahora, porque en sus momentos también decíamos que era imposible que hubiera un presidente negro en Estados Unidos y ya ha sucedido. Ajá. Entonces, confiamos en que la sociedad vaya cambiando, que todos vayamos cambiando y, por supuesto,
que pueda haber mujeres gobernadoras y virreinas y reinas y sin ningún tipo de problema. Pienso yo. El tiempo nos dará la razón a quien la tenga, como digo siempre, ¿no? Lo importante es que, perdón, si llegan, pues que lo hagan mejor que los hombres, ¿no? Sí, Parece que... Ajá. Esa es la idea, ¿no? De que al fin y al cabo da igual que sean mujeres o hombres, ¿no? Pero que, por favor, que lo hagan mejor que los que lo están haciendo. Esa yo creo que es la máxima que todos buscamos, ¿no? Sí. Un elemento clave en la trama es el adulterio de un personaje muy poderoso políticamente hablando. El elemento que eleva la tensión y genera el conflicto es que el engaño no lo comete con una mujer, sino con otro hombre. Así es. ¿Crees que la sociedad mexicana y de muchos otros países está preparada para aceptar las relaciones homosexuales entre los altos funcionarios de la política? Debería estarlo, pero no hace mucho hubo un escándalo de un personaje que no voy a decir su nombre, pero pertenecía a un partido conservador, muy conservador, y se descubrió pues que era una, ¿cómo se dice? Pues homosexual, pasivo y travesti. Aquí le diríamos, perdón, la comunidad LGBTI me perdone, pero pues era lo que se llama aquí un maricón, una mariquita, mejor dicho, en femenino. Y pues por ahí lo agarraron. Digamos, Francisco, que estaba en un partido muy conservador, pero él no era muy conservador, ¿no? En ese aspecto no, ¿verdad? Era casi un traidor a los ideales de su clase social, ya no solo a su partido. Ajá. Entonces lo acabaron, ¿no? Y si fuera de izquierdas no tendría problema, ¿no? Porque pues aquí se es muy tolerante, incluso de manera legal, pues cada quien tiene sus preferencias y allá él, ¿no? Siempre y cuando no afecte a los derechos de otros, ¿no? Uh-huh. Pero aún así, dentro del ámbito conservador hay mucha gente que no ve con buenos ojos estas leyes que les dan más libertades, sobre todo en la Ciudad de México. Uh-huh. En la Ciudad de México ya puede haber matrimonios entre personas del mismo sexo, uh-huh, y todavía hay gente que está luchando porque se deroguen estas leyes. Aquí es que un personaje lleva su condición gay sin ningún problema, y precisamente el conservador es el que sí tiene problemas, ¿no? Precisamente por su formación. Sí, me imagino, no siento que sea tanto en México, sino más bien en otros países como en Estados Unidos, que pues al publicar yo el tráiler de mi obra, me rechazan el anuncio por escandaloso, ¿no? Por atentar contra la moral, por estas cosas, y además se imaginan cosas que no son. Ellos también tienen mucha imaginación. Claro. Y luego me acusan de cosas que yo ni por acá se me había ocurrido. Bueno, es que hoy en día está a la orden del día, ¿no? En Internet el hecho de inventarse cosas y decir cosas, y ya veremos qué es lo que pasa, ¿no? Sí. A veces meten la gamba muy hasta el fondo, ¿no? Sí. Bueno, Veneno de Nauyaca es una historia de corrupción, engaños, traiciones y una lucha despiadada por el poder político. Así es. Los estadounidenses tienen grandes maestros de novela política y policíaca dentro de la literatura. Y son historias que han sido éxitos enormes en el cine y la televisión. Si esto sucediera con Veneno de Nauyaca, ¿qué actores te gustaría ver en los papeles protagonistas? Bueno, en el papel de la hija del segundo difunto, o sea, Alegría, desde luego yo pensé en Scarlett Johansson, es decir, para definirla físicamente, pensé en la Scarlett Johansson de hace 10 años, cuando todavía traía el cabello largo, que por cierto Woody Allen dice de ella que es una mujer encantadora y yo comparto completamente su opinión.
y lo envidio porque él la conoce y yo pues la veo de lejitos. Bueno, Scarlett Johansson, veamos, a Martina, pues podría ser Yalitza Aparicio, esta mujer que hizo tanta polémica porque salió nominada en un Oscar por la película Roma de Quirós Cuarón. Ajá, sí. Debe ser la más adecuada. Y pues esos son los que tendría yo más presentes, porque Weber me pensé más fisiológicamente en un personaje de la vida real, pero mejor no lo digo porque me puedo meter en problemas. Cuidado, no nos metamos. Dime. Este personaje está en la cárcel sometido a juicio, ¿no? Y nada más tomé el exterior, su aspecto físico, pero es otro personaje. Uh-huh. En fin, algunos pues empecé más bien en amigos y esto, entonces no tiene caso. ¿Sabes a qué me recordó la novela? No. Salvando las distancias, obviamente. Aquella película que estaba basada en un libro, no recuerdo si era, no, de Crichton no era de, no recuerdo ahora el escritor, pero que la protagonizó Tom Cruise y que se titulaba, en España se tituló La Tapadera. No sé si la recuerdas. Era un caso de abogados. Además es un escritor que escribe mucho sobre abogacía y sobre leyes y tramas conspiranoicas y todo esto, ¿no? Por lo menos tuvo su época dorada. La Tapadera, y tal y como cuentas tú, Veneno de Nauyaka, a mí me recordó a La Tapadera. Además con un ritmo muy frenético, porque además Tom Cruise es un abogado recién salido con las mejores notas de Princeton y se encuentra con un marrón tremendo y van todos a por él, el buffet que lo ha contratado, los mafiosos y el FBI. Entonces a mí me recordó mucho a esa novela, La Tapadera. No me acuerdo el escritor que escribió La Tapadera, pero sí me recordó mucho a eso, un ritmo muy trepidante en Veneno de Nauyaka. Ah, qué bien. Me siento muy halagado con esa comparación. Sí, pero por eso mismo te iba a decir, no pienses en Tom Cruise. Es decir, no pienses en Tom Cruise porque al hombre ya no está para correr tanto, yo creo, aunque siga haciendo Misión Imposible. Yo pensaría, por ejemplo, para el abogado Patterson, pensaría más o bien en el que hizo las películas de Sherlock Holmes. Qué bueno, a Benedict Cumberbatch. O Harrison Ford, así ya medio arrugado y viejito también. No sé si todavía vive Harrison Ford. Creo que ya se murió. No me está traicionando la memoria en ese momento, pero digamos que sería el tipo. Si te parece, vamos a dejarlo por si acaso, no sea que recibamos una llamada de Harrison Ford diciéndonos que estoy aquí. Ahora está bien. No lo recuerdo yo tampoco, que me perdone que no lo recuerde yo tampoco. Perdón, que me he ido. Me he ido. A continuación, Francisco, con tu permiso, si te parece, vamos a escuchar un fragmento de Veneno de Nauyaka. Sí. Procurad poner mucha atención, ya que aquí se esbozan muchos de los personajes de la trama. Y estoy seguro que después de escucharlo vais a comprar el libro inmediatamente, porque es una novela que una vez que la empiezas no puedes dejar de leerla hasta el final. ¿Estás preparado, Francisco? Sí, venga. Vamos allá. Los Weber vivían en una enorme y oscura mansión de gusto afrancesado, típica de finales del siglo XIX. Estaba ubicada en el Paseo de la Reforma. Los muros grises, en la base, rezumaban bastante humedad, al grado de mostrar un color verde musgo intenso. La gran cantidad de habitaciones de este sitio se mantenía en orden gracias a la servidumbre, en especial debido a los diligentes servicios de Martina Guzmán, el ama de llaves, cuyo carácter extrovertido
parecía contrarrestar el frío permanente de aquella vieja construcción. A ella le gustaba entretener a los demás. Frente a la vida, tenía una fuerte dosis de resignación, que no era impedimento para tener ambiciones ocultas. Con frecuencia, era inconstante en sus labores y dejaba escapar actitudes malhumoradas. Llegaba a ser algo grosera, terca y chantajista. Deseaba volver a ser campesina. Ambicionaba tener dinero para comprar una finca en Chiapas, pero su principal deseo era sentirse segura. Sus padres murieron víctimas de los disturbios del 97. El trabajo de los Weber le proporcionaba esa tranquilidad. Y, aunque con el sueldo más lo que había ahorrado ya podría comprar el terreno, los fantasmas del pasado le impedían dar aquel salto cualitativo. Por estas razones, le era leal a los Weber. Cerca de la ciudad universitaria, José Urucel Gallardo y Ángel Bustos tomaban café y unos bocadillos en un sitio mientras charlaban. Ambos eran profesores universitarios. Ángel impartía sociología. José Urucel era profesor de inglés. Por las tardes le daba clases particulares a Themis Weber a domicilio. A José Urucel le gustaban los hombres y también disfrutaba de ser travesti. En cambio, Ángel era casi de closet, pero sabía que ante los ojos del Dios de Israel era un alma perdida y sin remedio. Para mayores complicaciones, sus ideas izquierdistas lo alejaron del grupo familiar. El patriarca de la familia de Ángel era un judío ortodoxo, con gran desarrollo intelectual, pero profundamente conservador y dueño de un gran poder adquisitivo, al igual que la madre. Mas al saber que su hijo predilecto era gay y comunista, tras desheredarlo, la salud de los dos se quebrantó. Casi de inmediato, el padre tuvo un infarto cardíaco, en tanto que a la madre los riñones le fueron insuficientes y tras una breve agonía murió. Como consecuencia, el resto del grupo familiar le retiró hasta el saludo. Ángel trabajaba en la Facultad de Sociología de la Universidad de Estudios Superiores de México, la UESM. Estaba afiliado al sindicato de profesores y ganaba el salario mínimo intelectual, es decir, menos del 10% de sueldo de Joaquín Weber. Con este trabajo obtenía los satisfactores vitales mínimos y algunas prestaciones. Pero su cátedra de sociología, en realidad, era un subempleo que lo mantenía irritado, pues sabía que estaba capacitado para enfrentar retos mayores a los que le asignaba la universidad. Esta era una de las principales razones de su rebeldía contra el sistema capitalista. Y para exacerbar estas frustraciones, tenía la profunda convicción de que se le subestimaba laboralmente bajo todas las formas de la discriminación a causa de sus genes judíos e ideas socialistas. Tenía un nivel de estudios alto, doctor en sociología, egresado siempre de universidades públicas, pero sin haber disfrutado de beca alguna, a pesar de tener promedios altos. José Urucel también estaba en el sindicato de profesores, pero nunca fue un líder activo. Para eso tenía a Ángel. Era profesor de tiempo completo. Disfrutaba de un contrato vitalicio. Cumplía con los horarios de trabajo y con los objetivos escolares. Por eso, los compañeros de trabajo lo odiaban y todo el tiempo intrigaban en contra de él. Pero Ángel, de carácter fuerte y amargado, desbarataba con facilidad todas aquellas labores de pasillo. En cierta manera, esas intrigas le daban la oportunidad de mostrarle a los otros universitarios quién era el más listo. Ángel tenía como fortaleza una gran capacidad de análisis, pero no era imaginativo, salvo cuando tenía celos.
En las demás situaciones, era rutinario y simple epígono de modelos intelectuales clásicos. Sin embargo, era persuasivo, observador y muy buen psicólogo. Por esta razón, los directivos del Comité de Lucha de la Facultad de Derecho acudieron a él para que diseñara una serie de actos de protesta en contra de la sospechosa muerte de Roberto Stein Pérez, el más reciente funcionario federal fallecido en circunstancias misteriosas. Los muchachos tampoco se creían la teoría de la falla mecánica, pues el automóvil que transportaba al exprocurador era un modelo de años recientes y debía estar en excelentes condiciones, más aún si se ponía en consideración la alta investidura del funcionario. Por estas razones, Ángel había invitado a José Urucela al café más cercano a la universidad para discutir un plan de acción, pero su amigo tenía en mente otro programa. Bueno, ¿qué te ha parecido, Francisco? Pues me ha emocionado mucho oír estos pasajes muy bien declamados, muy bien eh, expresados de manera oral. Yo no tengo tus facultades y ahorita me di cuenta que cometí un error al decir que Alegría se parecía a Scarlett Johansson. Es Temis. Es que originalmente quería llamar alegría a esta muchacha porque era la alegría de la familia, ¿verdad? Pero también un poco irónicamente. Pero ya que el papá era tan comprometido con las leyes que no la deja estudiar música y la obliga a estudiar derecho, pues me pareció que era mejor que se llamara Temis, ¿no? Como la musa de los abogados. Ajá. Entonces aprovecho para corregir. Muy bien. Dinos, Francisco, ¿cómo pueden adquirir en este momento Veneno de Nauyaca para poder leer completa esta fantástica historia? Es muy fácil. Accedan a la tienda de Amazon.es, diríjanse a la sección de libros y tecleen Veneno de Nauyaca y ahí la podrán encontrar disponible en dos formatos, en Kindle y en tapa blanda. Ajá. Hablemos un poco más de tu trayectoria dentro de la música. Además de dedicarte a la docencia, ¿cómo ha sido tu trayectoria en este terreno? Bueno, accidentada. Al principio, pues mi padre, cuando trabajaba en el Fondo de Cultura Económica, tenía un amigo que luego resultó ser una gran personalidad. Y pues por ahí me empezaron a regalar discos de Porcel, de Schubert, tenía yo 4 años. Pues ya de ahí me sembraron una semilla. Luego la abuela decía que para que no estuviera yo dando tanta guerra, que tratara de ser un hombre de provecho como Beethoven y que me aprendiera las notas musicales. Posteriormente mis padres me compraron un piano ya en otra ciudad, acá en Jalapa. Uh-huh. Pero luego tuve un accidente jugando fútbol, me rompí la tibia y el peroné y para pagar la operación tuvieron que vender el piano. Luego alguien me regaló una guitarra de una amiga que andaba en Yugoslavia, en aquel país desaparecido, pues artesanal, pero con eso entré a la estudiantina de la secundaria a lo mejor es igual en España, ¿no? Después de la primaria sigue la secundaria, luego el bachillerato y luego la universidad. Uh-huh. Es para adolescentes, pues, ¿no? Entonces ahí, precisamente un maestro español, Baixauli, el apellido es, me parece que de Valencia, ¿no? Tocaba flauta en la sinfónica y pues él me enseñó mucha música. También tenía amigos que tocaban bossa nova, en fin. Y me enseñaron algunos riffs en la guitarra. Al rato estaba tan obsesionado con la guitarra que estaba yo descuidando la Facultad de Leyes ya algunos años después, hasta que mis padres preocupados fueron a ver qué pasaba conmigo, que nomás había sacado 7.5 en álgebra. Le dijeron, bueno, ¿para qué quiere que sea físico o matemático? No, pues es que de músico se va a morir de hambre.
Y en física, decía, lo único que le sale bien es lo que le aplica a la música, igual que la matemática. Déjelo que estudie música, porque de físico también se va a morir de hambre, ¿no? Y más en la Jalapa de aquel entonces, porque ahora, bueno, está la planta nuclear de Laguna Verde y sí se necesitan los físicos, pero en aquella época el único destino era dar clases en la facultad, sin laboratorios ni nada. Uh-huh. Entonces sí, pues tenía razón, ¿no? Así que me mandaron a estudiar al Conservatorio Nacional de Música. Pronto me gané 3 becas, una en piano, otra en guitarra, y la buena era la de composición. Digamos que la de cada instrumento era 300 pesos mensuales, pero la de composición era de 1,000. Y era donde habían estudiado gente como Mario Lavista, Eduardo Mata. Tenía yo de condiscípulo entre otros, a Arturo Márquez, que creo que en España a lo mejor sí lo conocen porque hizo un danzón, el danzón número 2, que hasta la Deutsche Grammophon Gesellschaft se lo ha publicado, ¿no? En algún disco. Bien. Pero eran tiempos turbulentos y de eso me nutro en otra novela, El germen de la autodestrucción. Estaba reciente el movimiento estudiantil del 68 uh-huh. Y todavía hubo unas manifestaciones muy fuertes y también duramente reprimidas hacia 1971. De esto hablan también Carlos Fuentes en Agua Quemada, en el 4º cuento, y ya que cité a Quirós Cuarón, en esta película Roma, también hay una escena de esta manifestación en la que yo andaba, por cierto. Nosotros, en vez de hacer una sociedad de alumnos, hicimos un comité de lucha. Por cierto, quien dirigía el conservatorio en aquella época era otro refugiado de la Guerra Civil, el maestro Simón Tapia Colman, que ahora tiene una estatua en su pueblo de nacimiento, igual que el maestro Baishauli. Y pues él nos decía, muchachos, piénsenlo bien, hagan las cosas de otra manera. Entonces el comité de lucha acabó al año siguiente convertido en la sociedad de alumnos y ganamos. Pero bueno, pues entre que me distraía yo yendo a la ciudad universitaria a oír las conferencias de los marxistas y esto O sea, Francisco, tu pasión, la música, pero, sí. Pero la política o pseudopolítica te apartaba también de la música y de la física. Sí, la física, bueno, eso fue para complacer a mi papá. Ajá. Las que entraban en pugna era la música y la política. Ajá. ¿No? Pues es que estábamos enardecidos los jóvenes de aquella época, porque en el 68 hubo una masacre espantosa. Sí. Y pues no había manera de convencernos de lo contrario. Esto pues sí me afectó a los estudios. Evidentemente acabé en una lista negra ahí. Luego además conocí a una muchacha, la embaracé y pues ya tuve que olvidarme de la política y casi de la música. Tuve que trabajar en un almacén de cajero, además muy lejos de casa y del conservatorio, uh-huh. Hasta que finalmente mi padre me ayudó a entrar a la industria editorial como corrector de pruebas de imprenta. Y ahí me empecé también a preparar para ser corrector de estilo. Entonces era muy fácil, cada 15 días me caían de 1 a 3 libros, que los tenía que leer también en una noche o 2, entregarlos, me pagaban y ganaba más o menos lo mismo que como cajero, así que pude renunciar al trabajo de cajero, leí muchos libros, claro. Y me pude dedicar de nuevo a la música. Posteriormente, Alfonso Moreno, un guitarrista de aquí de Jalapa, que había ganado el concurso internacional de la ORTF en Francia, y a los 4 años ganó el concurso de los 10 mejores ganadores de ese concurso. Imagínense qué nivel tiene este hombre. Y como había sido mi profesor de guitarra en Jalapa, lo fui a ver y le dije, mira, compuse unas diferencias sobre un romance español del siglo XVI, el romance del prisionero, que es fácil de encontrar el texto en internet, que por mayo era por mayo cuando canta la calandria y responde el ruiseñor. De alguna manera me dio mucho coraje que el ballestero le matara a su avecilla, y además yo asumí que el prisionero era inocente. El poema no dice si era culpable o inocente,
pero lo que molesta es pues que le hayan matado a la vecilla, ¿no? Por lo menos a mí. Y encontré la partitura de la melodía, la musicalicé Estaba yo también muy metido con las óperas de Monteverdi, sobre todo la Coronación de Popea, que también es una ópera que gira en torno a la lucha del poder y el sexo y las traiciones. La historia de Nerón me encanta por eso, porque es un tipo formidable. Es un tipo que quería ser músico y poeta y lo obligaron a ser emperador. Y que sus primeros 5 años de gobierno fueron excelentes, pero se le atravesó una mujer y ya desde ahí empezó a desvariar, ¿no? Es uno de esos grandes personajes de la historia que dan para mucho, ¿eh? Dan mucho de sí. Sí, y le han hecho películas Fellini, si no me equivoco. Bien, el caso es que en este estilo barroco del siglo XVI-XVII traté de hacerlas. Luego un compositor me dijo que no me avergonzara porque Stravinsky había tratado de hacer lo mismo y precisamente por no haberlo logrado es lo original, porque cuando se cuela el siglo XX en lo que está uno tratando de hacer en el siglo XVII es cuando está uno realmente emitiendo su voz. Además tuve la asesoría de este señor Joaquín Gutiérrez Heras, el que era amigo de mi papá y me llevaba los discos de Porcel y de Schubert. Entonces él me ayudó a que quedara bien armonizado el tema. Ya las variaciones las hice yo por mi cuenta. Le gustaron a Alfonso Moreno. Las tocó en todas las repúblicas de la desaparecida Unión Soviética, en el Carnegie Hall de Nueva York, en el Wigmore Hall de Londres, en Mónaco, hasta en la iglesia de Fátima de un pueblo que está cerca de aquí de Jalapa, ¿no? Desde lo más humilde hasta lo más pretencioso. Y además esto me recomendó como profesor en la Facultad de Música. Pues yo todavía no tenía los títulos y aún así la plaza se me quedó. No tenía yo competencia tampoco, pero pues pude conservar esto. Estaba yo como sentado en un polvorín dando clases en la universidad sin tener título universitario. Por eso es que me puse a estudiar leyes y curiosamente en un año sabático terminé mi carrera de compositor. Terminé la de leyes y compositor al mismo tiempo. Madre mía. Todo es que te interese algo, ¿eh, Francisco? Bueno, es que yo creo que para poder hablar hay que vivir, ¿no? Digo, para decir algo, ya sea en la música o en la literatura. Y esto me ayuda porque pues yo puedo hablar con el lenguaje del mercadólogo, del abogado, del subversivo, del marido oprimido, del don Juan, del muchacho que no le hacían caso a las mujeres, de todo eso he tenido. Entonces yo sé lo que se siente y entonces creo que eso me ayuda. Oye, Francisco, hay un aspecto de tu persona que sin tener el gusto de conocerte personalmente me ha parecido apreciar y no creo estar equivocado. Navegando por las redes sociales, por tus redes sociales, descubrimos que haces transmisiones a través de Facebook, tituladas Para iniciarte en el arte de escribir. Y yo lo interpreto como un deseo y un amor enorme por la enseñanza a pesar de que ya estás jubilado. Cuéntanos de qué se tratan estas transmisiones y cómo se te puede seguir cuando haces las transmisiones. Bueno, quizá para el público español sea difícil la transmisión en vivo en Facebook porque es en los lunes a las 7 u 8 de la noche de acá. A ver, las 8 son las 20 más 7. Sí, bueno, me podrían estar oyendo a las 7 de la mañana ya, pero estas después las subimos al YouTube. Entonces las pueden encontrar en mi canal de YouTube. Ahorita en cualquier momento va a subir el capítulo 9 y pues la idea es que la gente pueda aprender a escribir y analizar cuento, que es un género difícil y se los advierto desde que empieza el programa, difícil pero no imposible. Y a mí me sirve también como una especie de gimnasia porque en este momento estoy haciendo un doctorado en creación literaria en el área de novela.
Pero resulta que a mí también me gusta escribir cuentos, entonces para que no se me olvide cómo escribir cuentos, es que me he metido a esta tarea que pues me obliga a tener vivo lo del cuento, y esto lo aprendí del ajedrez. Por ahí decían que para ser bueno en una apertura tenías que analizarla y tus análisis tendrían que estar como para publicarlos, ¿no? Ajá. Porque realmente al jugar, pues sí los vas a publicar. Entonces, hay que hacerlo con este rigor lo mejor que se pueda. Aparte de todo lo que he leído y escrito, pues sigo investigando, y bueno, el doctorado también me da un poquito más de investigación. Entonces, me nutro también de mis análisis. Ahorita estoy analizando un par de cuentos, bueno, ya los tengo analizados realmente, sobre el agua de Maupassant, que me parece un excelente cuentista y una excelente escuela para todos los que quieran dedicarse a este género, y La caída de la casa Usher de Edgar Allan Poe, que pues también De hecho, es ¿no? de hecho, La caída de la casa Usher lo he interpretado yo, ese relato, con la ayuda de mi buen amigo actor de doblaje Moisés Pérez Asensi, que lo pueden escuchar. Lo puedes escuchar ahí en mi canal de YouTube. Es uno de los relatos de Poe que más me gusta. Bueno, es que Poe era un auténtico maestro. Es que no hay algo que disguste, ¿no? Pero este quizás es un poco más extenso. Cuenta mucho. Es que a mí me parece espectacular este hombre, Poe, porque incluso en El Cuervo, que era un poema bien corto, dice tanto. Es espectacular lo de Edgar Allan Poe. Pero sí, La caída de la casa Usher y algún otro. Mira, cuando tengas tiempo revisas por ahí mi canal de YouTube y ya verás que tengo mucho de Poe, porque además mis dos favoritos son Poe y Lovecraft. Casi nada. Sí. Y hablando de Poe, ahorita con la pandemia, bueno, primero con el muro de Trump, que este presidente se eligió basando su campaña en un odio contra los mexicanos y logró construir el famoso muro. Entonces, yo desde entonces empecé a comparar Estados Unidos con los que habitaban en esta abadía del príncipe, ¿cómo se llama? El príncipe Próspero, sí. ¿no? Sí, pero eso era la máscara de la muerte roja. Así es. Sí, y señor. bueno, también lo he hecho. También hice ese. Sí. Se complicó la pandemia, que nos obligó a todos a encerrarnos. Ajá. Y bueno, primero de haberme burlado de los americanos y luego de ser yo también el príncipe Próspero encerrado en mi abadía mientras la gente se andaba muriendo allá afuera, pero sabiendo que en cualquier momento pues la muerte se podía meter a la abadía, ¿no? Y ahí podemos ver, fíjate de qué siglo es Edgar Allan Poe, y cuando él escribió eso, si empezamos a pensar como nos creemos que pensamos, tan inteligentes, podemos ver claramente que no ha pasado de moda un relato como La máscara de la muerte roja. Ajá. O sea, lo hemos podido ver ahora. La máscara de la muerte roja. El tío se encierra con su séquito, y cuando menos se lo espera, allí le ataca la muerte roja. Es espectacular. Sí. El relato no tiene desperdicio. Sí. Y además las descripciones que hace ahí de los salones y todo. Los 7 salones, ¿recuerdas? 7 salones. Sí. Es como para llevarla al cine, ¿no? Sí. Tan visual también que es. Totalmente. Y lo más curioso es que analizando y estudiando un poco más, a lo mejor está haciendo referencia a Boccaccio, que escribió el Decamerón en una situación similar. Boccaccio escribió esto para entretenerse mientras estaba encerrado en otra pandemia. Bueno, ¿no? Entonces, el tema de Giovanni Boccaccio es un poco, yo creo que es un poco más complejo. Y fíjate por qué lo voy a decir, fíjate por qué lo digo. Porque en la época
en la que estaba Boccaccio, allí las mujeres eran mujeres ya con 12, 13 años. Y es complicado en esta época mm, algunas descripciones de algunas escenas que hace Boccaccio. Sí. Aquí en México lo meterían en la cárcel por corrupción de menores. Claro, claro, claro. Yo tengo hecho un relato que no está publicado, amigos, no está publicado. Lo hice con, creo recordar, con una buena amiga locutora, Sandra Ventas, y también está Valeria Surchis, en fin. No recuerdo. Ah, sí, Meter al diablo dentro. Tú fíjate el título. El título ya, si tú sabes que es de Boccaccio, y lees el título Meter al diablo dentro, dices, la madre que lo trajo, ¿qué me va a contar? Sí. ¿Vale? Bueno, pues ese relato todavía no está hecho, pero además tenía un humor y en la época en la que era. O sea, este hombre Sí. de poco no le... Vamos, no sé cuántas veces le querrían cortar la cabeza. Porque Sí, sí. se pasaba 3 pueblos, ¿eh, Francisco? Sobre todo cuando se metía con los religiosos, ¿no? Sí, sí, sí. Hay uno de una muchacha que quería saber qué era la castidad o la virginidad. Coño, pues eso era Francisco, meter al diablo. Ese es el relato. Que llega. Sí, no. No, lo que pasa es que la chica quería saber cómo podía ayudar a la religión, Ajá, a Cristo, cómo podía servir a Cristo, ¿no? Y entonces sí, le dicen, es que no tiene desperdicio, le dicen que a las afueras del pueblo hay un monje que le puede indicar cómo servir mejor a Cristo. Y sí, entonces ella se va a las afueras. Bueno, todo esto viene precedido porque ha habido una serie de circunstancias. Estamos en la época en la que estamos y ahí la gente muere, pues vamos, eso está a la orden del día. A lo mejor se acuesta por la noche y por la mañana los han quemado vivos. Entonces, esta chica se ve sola en el mundo, ¿no? Y busca servir a Cristo. Y le dicen que a las afueras hay un monje que le puede ayudar, ¿no? Y se va a las afueras y le dice, llama a una casa, que se ve una casa por el bosque, ¿no? Y llama y tal, y el hombre es un buen hombre. Y entonces le dice, mira, hija, come un poco, bebe un poco, descansa y ya mañana te vas tranquila y vas buscando, pues bueno, no sé, la mejor manera de servir a Cristo que aquí no. El hombre de buena fe, ¿no? Pero llega a otra casa en la que el hombre no era tan de buena fe. Y, y no veas tú, hay una escena en la que después de meter al diablo muchas veces en el infierno, ¿eh? El hombre que había pecado de malo, ¿no? De falso, de egoísta, en fin, de aprovechado, ¿no? Bueno, pues se hace mayor, pero ella, claro, cuando él se hace mayor, ella sigue siendo joven, guapa, preciosa, en fin, y quiere, pues, seguir metiendo al diablo en el infierno. En fin, total, regresa al pueblo. Y en el pueblo dice que, pues, de servir a Cristo y tal, y se va a casar con un chico, porque hay un chico que la quiere y tal, el rollo y tal. Y entonces empieza a decir en el pueblo que ella ha estado sirviendo a Cristo, metiendo al diablo en el infierno, ¿no? Y es entonces donde unas mujeres dicen, ¡ay! No te preocupes, hija, que aquí también se hace eso, ¿eh? Viene así, viene a ser más o menos eso, ¿no? Es muy sí. gracioso, pero, si lo pensamos bien, Boccaccio, te has pasado. Es que estamos hablando de una criatura de 13 años, no más. En la época, claro, que es en la época en la que Boccaccio escribía, que esto hace muchos siglos, no recuerdo, creo que es del siglo XIII, puede ser. No sé, 14. 14. Y claro, la vida era de otra manera, ¿no? Era de otra manera. Pero hoy en día eso es escandalizado, o sea, escandaliza absolutamente, claro. Entonces, Sí. No, en aquella época sí, porque el de Camerón se salvó porque apareció un ejemplar en algún lugar, Ujú. eh, ya que a Boccaccio le dieron a escoger entre morir en la hoguera o quemar sus libros. Entonces, pues quemó todos los libros, salvo uno que apareció después muchos años y gracias a eso sabemos de ese libro. Claro. Es decir,
sí se pasó también para su época, ¿no? Ujú. De Sí, hecho, sí. creo que se pasó más en su época que en la nuestra. Sí, sí, pero bueno, aún así son cosas que ofenden, ¿no? Bueno, la sociedad es muy permisiva y todo lo que tú quieras, pero hay determinadas cosas que mucha gente en nuestra sociedad no las entiende. Por ejemplo, no puede entender a alguien lo que estoy contando yo sobre meter al diablo dentro, en el infierno. ¿Por qué? Porque hoy en día eso es prácticamente una aberración. Y sin embargo, si nos ponemos a mirar en aquellos siglos la edad media de una persona adulta, es decir, cuando moría una persona adulta, la edad media pues a lo mejor rondaba entre los 20 y 30 años. Sí. De Entonces, hecho, de tocar un tema interesante. Cuando uh-huh, estaba yo en un taller, una de mis compañeras era una doctora en psicología. uh-huh, Y entonces, cuando estábamos hablando de Romeo y Julieta, nos dice, lo que pasa es que entre los adolescentes todavía en la actualidad se da mucho que por cualquier cosa se suicidan, ¿no? uh-huh, Es decir, por cuestiones emocionales mal llevadas y de sí. falta de visión a futuro, un montón de cosas. Y yo me puse a pensar, madre mía, yo tengo 60 y tantos años, pues yo ya no puedo escribir como un adolescente tampoco, ¿no? Pero bueno, sí tengo que consultar al niño interior, al adolescente y fijarme en los demás. Por otra parte, también es una ventaja, aunque me siento un poco como los viejos del Cátuli Carmina de Orff, Uh-huh. que pues nada más se dedican a estar regañando a los jóvenes, ¿no? Mira, no hagas esto y esto, no te pongas la mano ahí, hablando de boca. Ya. No metas al diablo al infierno. Efectivamente. Este, eh, pero bueno, creo que hay cosas que nunca se olvidan. Pero es muy curioso, Y, ¿no, Francisco? Que fíjate que hoy estamos preocupados, hablamos a nivel general de la sociedad, ¿no? Es decir, estamos muy preocupados por los chavales, por la adolescencia, que si se suicidan, que si no se suicidan, que si se ofenden por alguna cuestión, por otra cuestión. No estamos diciendo que no estén en su derecho y que no les ofendan ni nada de esto, no. Lo que yo pongo en tela de aquí encima de la mesa es... Fíjate, en esta época estamos preocupados por si me ofenden. Vamos a poner que yo tengo 14 años, ¿vale? Y estoy preocupado por si me ofenden. Y en el siglo XIV-XV, a los 14 años, estaba preocupado por comer y por no sí, morir, ¿no? Es decir, ¿cómo? Es verdad que han pasado muchísimos siglos, pero esto tampoco es de hace tanto. En el siglo XX no, en el siglo XIX era una preocupación también. El comer todos los días y el no morir en el intento. Y ahora de repente nos preocupan otras cuestiones, ¿no? retomando a Edgar Allan Poe, él lo vivió en carne viva y por cierto se casó con su prima que tenía 13 años y Uh-huh. él murió a los 40 y tantos, ¿no? En uno de mis videos lo comparo con Schumann, Chopin y Mendelssohn, que murieron todos a mediados del siglo XIX, pues entre los 30 y los 40, terminando a los 30 o comenzando a los 40, que hoy en día veo a muchos y digo, bueno, soy afortunado, ¿no? Yo ya paso, ya casi llego a los 70 y aquellos cambiaron el curso de la historia de la literatura o de otra cosa y pues vivieron como un ciclón unos 30, 40 años. Algunos impresionantes como Mozart o Schubert en el terreno de la música. Uh-huh. Bueno, dices tú, hablando del terreno de la música, Jerry Lee Lewis se casó con su prima en los 50, me parece que eran los 50 o los 60, de hecho fue persona vetada, prohibida la entrada a Reino Unido, uno de los grandes del rock and roll. Y Sí, estamos hablando de hace nada, unas décadas, en fin. Eh, bueno, si te parece, vamos a continuar. Antes, los escritores y los artistas en general eran personas inalcanzables para su público, Francisco. Con la aparición de las redes sociales, el público desea acercarse a las personas que admira y el hecho de conocerlas e interactuar con ellas es un elemento clave para la difusión y venta de su obra. Por eso, intentamos mostrar esa parte humana de nuestros invitados. Y para ello, me gustaría que jugáramos un poco de la siguiente manera. Yo te hago una preguntita
y tú me la respondes con una sola opción de respuesta. ¿Te parece? Venga. Vamos allá. ¿Qué libro estás leyendo? En este momento estoy leyendo, más bien releyendo Segundo Sombra de Giraldez. Esto por cuestiones del doctorado, ¿no? Que es la novela que me toca. Claro. Acabo de leer El Otoño del Patriarca y voy a releer El extranjero de Camus. Pero ahorita estoy con Don Segundo Sombra, con este libro gauchesco. Finalmente me gustó porque me hizo recordar a la Jalapa de mi infancia. Yo vivía donde terminaba la ciudad y empezaba el campo, los llanos. Yo monté a caballo en mi infancia y por eso conocía la famosa Nauyaca, ¿no? Y que había serpientes ahí cerca de la casa. Madre mía. Uf. La verdad es que si me invitas a México y me pones una serpiente al lado, del salto que pego llego a España, Francisco. No, mira, dice que el escudo de la bandera mexicana tiene un águila devorando una serpiente. Yo me divierto con mi nieta diciéndole, mira, la serpiente es un espagueti que le está haciendo. Cuenta la leyenda que los aztecas eran un pueblo nómada y como ya no había tierra para ellos, eran un poco como los judíos. Les dijeron, pues nada más queda ese islote, porque ese islote estaba lleno de serpientes. La idea de que o las serpientes mataban a los aztecas o los aztecas a las serpientes, pero los aztecas venían hambriados y acabaron con las serpientes. Entonces no te preocupes, ya no hay serpientes en México. Bueno, está bien. Entonces, bueno, vale. Compro. Si pudieras viajar libremente en este momento, ¿a qué ciudad viajarías? Bueno, ahorita quizá regresaría a España. No terminé de conocer Barcelona ni Sevilla. Por una cosa curiosa, mi hija fue a tomar un curso de canto a la Academia de Montserrat, de Victoria de Los Ángeles, a un pueblito San Cugat que está cerca de Barcelona. Ajá. Y cuando ella, el día que terminaba su curso, yo me fui a jugar ajedrez a Málaga. Pero la idea es que mi esposa y mi hijo llegaban 5 días después y yo los iba a recibir al aeropuerto de Barcelona. Pues yo ya conocía según muy bien, que era un poquito más complejo que el metro de la Ciudad de México, pero pues ya me sabía aquello de las terminales. Y mentira, el día anterior hice un viaje de prueba y sí llegué bien de San Cugat al aeropuerto de España, pero el día siguiente tomé el tren equivocado y en vez de bajarme donde tenía que bajarme, me fui a otro pueblo que cuando llegué al aeropuerto mi familia ya había llegado y todavía me pusieron nerviosos diciendo que sí habían llegado 2 mexicanos, pero los habían regresado por fallas en el pasaporte. Yo les hablaba y no me contestaban. El caso es que estuve ahí preocupadísimo en el aeropuerto buscándolos. Finalmente me regresé en un turibús porque para ya no hacerme más líos en el metro y en el tren de Barcelona, y ellos muertos de la risa en el hotel, pero perdí el día que tenía yo para ir a ver los Jardines Wells. Anda. Y también la casa de la pedrera o vidriera, no sé cómo se llama, esa la vi saliendo del metro, pero no me dio tiempo de entrar. Entonces, bueno, Barcelona, también porque es donde nació mi papá. Sevilla también y Madrid. A Madrid, pues solamente estuve 2 días y estaban reparando las avenidas, entonces el tráfico estaba muy lento. No acabé de ver el Museo del del Prado, pero sí mi sueño de ver a la Goya, otra vez, a la Maja desnuda de Goya. Es así. Anda que si ves al Goya desnudo de la Maja vestida. Sí, no, ya me parezco a algunos expresidentes mexicanos metiendo la pata. No, sí, vi a la Maja desnuda. Creo que también la vi vestida, pero me importante la verla desnuda, ¿no? Y de ahí un museo de historia natural que me llamó mucho la atención, una historia del anís del mono, que se basaba en las teorías de Darwin.
Ajá. En fin, Algo y he el oído tirano, yo, ¿eh? Algo he oído, aunque no recuerdo, pero sí, algo he oído. sí, y lo peor es que el tiranosaurio, para que lo vieran mis hijos, que todavía eran menores de edad, pues no lo pudimos ver porque estaba prestado o estaba en reparación, en fin. Total que eso fue lo único que vi en Madrid. O sea, Eh, que no viniste el mejor día. Exactamente. Tengo un primo que vive en Madrid, por cierto, Ajá. se apellida Kristen, Enrique Kristen. Ahí si un día se cruza por tu camino, ya sabes, es mi No, primo. pero no. Además, cuando vaya a Madrid capital, porque yo estoy en las afueras, estoy en Alcalá de Henares, ciudad Ah, patrimonio de la humanidad, por si alguien de Alcalá me escucha, oye, que hay que decir de dónde eres, ¿no? Y qué ciudad es, ¿no? Ciudad patrimonio de la humanidad. Casa de Miguel de Cervantes, a 150 metros de mi casa, imagínate, ¿no? ah, Eh, pues no te preocupes que cuando vaya a Madrid, a toda la gente que le vea, a todos los hombres que vea, le preguntaré, ¿eres primo de Francisco Kristen? bueno, te doy señas, tiene que tener la piel un poco moreno claro, y el pelo ondulado. Pero aún así hemos quedado, Francisco, que cuando vengas me avisarás y nos tomaremos un café, ¿eh? Yo igual, si vienes aquí a Jalapa, Uh -huh. pues te puedo llevar a la famosa ruta de Cortés, Ajá. que es algo interesante. Aquí está la primera iglesia que se hizo en América continental y esa la hizo Hernán Cortés. Ah, Y todavía está en pie. Está también, bueno, tenemos sitios de interés, más por la naturaleza algunos que por la... bueno, que pero por- lo de la naturaleza vamos a dejarlo en que no haya cosas que se muevan por la tierra. Así, animales rastreros, ¿verdad? ¿Sabes? ¿Sabes? Las cosas que repten vamos a obviarlas. Y los guisados que parezcan bacalao tampoco, ¿verdad? Tampoco. Si ve un bacalao por la selva, mal rollo. Bueno, Francisco, ¿con qué escritor de cualquier nacionalidad y época te gustaría tomar un café? Ah, pues no sé si con Balzac o con Maupassant. Yo creo que Maupassant era un tipazo. Y no solo un café, quizá algunas copas, ¿no? O Edgar Allan Poe, me imagino que también. No, porque Pero bueno, está difícil. Edgar, También, Yo creo que si se pone en plan feo, mejor no, ¿no? sí, porque a lo mejor me daría ahí una probadita de opio y eso, y mejor no. Efectivamente. Otro que hay, hablando de este tipo de novelas, a- el año pasado leí El largo adiós de Raymond Chandler. Ajá. Me encantó esta novela y siento que qué bueno que no la leí antes de escribir El veneno de Nauyaca porque me la habría copiado. Eh, pues ese también me parece un buen tipo. Faulkner, por ejemplo, Hemingway. Ujú. Sí, entre los mexicanos, pues yo conocí a José Revueltas y incluso le pedí prestado dinero y vivo en deuda eterna con él porque se murió antes de que le devolviera el dinero. Que Uf. no me oiga su familia porque si cobran los intereses no me va a alcanzar la fortuna para pagarle. Bueno, vamos a ver, vamos a hacer que no, que a ver si no se enteran, porque si no te arruinan. Sí. Oye, ¿qué película volverías a ver una vez más? Ah, bueno, hay varias. La danza de los vampiros de Roman Polanski. ¡Ay, qué buena, qué buena! El baile de los vampiros se llamó aquí. Buenísima, me Sí, encantó. donde por cierto hay un vampiro gay, ¿no? Que yo creo que es el alma de la película. Bueno, a ver, ahorita tenía una en mente. Uf, hay muchas. Apocalipsis Now, me encantó. Ah, qué buena Las también. dos de Francis Ford Coppola, El Padrino, las tres las he visto una y otra vez y las volvería a ver desde luego. Esas me encantan. Esas películas de mafiosos bien hechas me De gustan hecho, mucho. hace poco vi no sé si era una especie de documental, reportaje, no recuerdo bien, Francisco, pero decían que el Padrino 1 y el Padrino 2
estaban entre las 10 mejores películas de la historia. Sí, no lo dudo. Y la escena de los helicópteros de la otra de Apocalipsis Now, me parece que es magistral, además con la tecnología que la hizo en su momento, ¿no? Sí, por supuesto. Estamos hablando de que esa película que tiene ahora tiene más de 40 años, ¿no? Sí. Claro. Y bueno, y la actuación de Marlon Brando al final. Es que Marlon Brando era un genio. Sí. Era un maestro. Hablando de esa, una que me divierte mucho, pero creo que no es tan buena, es El último tango en París. Pues fíjate, a mí esa no me gusta. No me gusta, sencillamente no me gusta, ¿eh? No pretendo crear polémica ni nada. A mí personalmente no me gusta. Pero Tampoco me parece que sea de lo sin, mejor de Marlon Brando. pero sin embargo, hay otra que no es nada. O sea, que no es nada. Que es una película que hizo Marlon Brando ya en sus últimos, digamos, en su última época. La hizo con Johnny Depp como protagonista, coprotagonista masculino. De hecho, era más bien el protagonista era Johnny Depp. La película se llama Don Juan de Marco. Bueno, pues ajá, sin ser una película que llame la atención para nada, porque realmente, y fíjate, resulta que es una película romántica. No soy de ver películas románticas, pero esa película está hecha con una sutileza, con una delicadeza, que oye, me encantó, que la he visto varias veces, esa película. Don Juan de Marco, con Marlon Brando y Johnny Depp. No me acuerdo las actrices, no sé si... no me acuerdo. Voy a decir algo que no va a ser correcto. Pero, y está muy bien la película. Y no es nada del otro mundo, como te digo, ¿eh? Ni número 1 en las listas, nada de eso. Pero es divertida, entretenida. Sí, otra que me gusta mucho es la primera Sin City de... Sí. Robert, no me acuerdo el otro apellido. Hombre, pues es tu paisano, Robert Rodríguez. Robert Rodríguez, exactamente. Claro. Porque además está con la música de Sensemayá, de Silvestre Revueltas, ajá, que creo que mejor música no podía haber para ese tipo de novela. Bueno, pero te tengo que decir una cosa. Porque Sin City la hizo Robert Rodríguez ya en una época en la que tenía muchos amigos. Porque si llega a ser en sus primeros momentos, en sus primeras épocas, la música sería de él también, de Robert Rodríguez. Sí. Porque él lo hacía todo. Sí. Ahorita antes de que se me olvide, ya se me está... Es ya se me olvidó otra vez. Es que hay unas películas del director... dime directores modernos. Hizo La Naranja Mecánica. Sí, hombre, Stanley Kubrick. Stanley Kubrick. A mí me gustan casi todas las de Stanley Kubrick. Ajá. Desde sus primeras películas de cine negro, ajá, a una que se llama algo así como... no recuerdo el título exacto, pero se trata de... ¿No será Lolita? ¿Mandé? ¿Lolita? No, porque es de la Primera Guerra Mundial, están en la trinchera del francés, pero la película termina con que tienen capturada a una muchacha alemana que se pone a cantar y les parte el alma a los franceses. Ese me pareció el mejor himno antibélico que puedas imaginarte, ¿no? Porque la muchacha está indefensa ahí ante los soldados enemigos y se pone a cantar y los pone a llorar. Eso es... De todas formas, el humor que tenía Kubrick era un poco para lo que hizo en La Naranja Mecánica, ¿no? Es decir, sí, toda esa locura que le hace a los chavales estos psicópatas, ¿no? Tratar de cambiarle el cerebro, eso es lo que hacía él con las películas y el público. Sí. O sea, era una barbaridad. Yo tengo algunos amigos muy cinéfilos que dicen que se metía algo. ¿Sabes? Porque en algunas películas dices, venga, va, Kubrick, por favor, serénate un poco. Sí. Lo de La Naranja Mecánica es una locura, ¿eh? O La Odisea del Espacio. O La Odisea, por ejemplo. La primera vez que la vi yo estaba joven y sí me impresionó mucho
ya cuando se está yendo, no sé si hacia un hoyo negro, no sé a dónde, realmente yo sentía pues una angustia tremenda. No cabe duda de que era un director extraordinario, ¿eh? No cabe duda. Y muy revolucionario, desde luego, porque todo lo que hacía y cuando lo hacía no dejaba indiferente a nadie nunca, ¿eh? Stanley Kubrick. Otra que es muy buena es El Resplandor con Jack Nicholson. Sí, yo creo que ahí se juntaron dos grandes, ¿no? Un loco De hecho, y otro loco. hablando de Jack Nicholson, un compañero de la secundaria me decía que el único papá al que le tenía miedo era el mío porque se parecía al Jack Nicholson del Resplandor. Ostras, vaya amenaza, ¿no? Oye, ¿cuál es la composición musical de cualquier género que te gustaría haber escrito a ti? O sea, que lo hubieras escrito tú. Híjole, es que ahí sí está muy competido. Desde luego que el famoso pasaje del himno a la alegría de Beethoven. Bárbaro. Pues ese es así como número uno, pero pues también muchas obras de Mozart, el Rondó a la Turca. De hecho, a mí me gusta un poco seguir el ritmo de los primeros movimientos de las sinfonías de Mozart, que empieza como si nada y de repente va agarrando velocidad y tensión. Por ejemplo, la Sinfonía 39 es una sinfonía poco conocida. Bueno, que me remite también a la Sinfonía Heroica de Beethoven, que esa es otra que me gustaría haberla escrito a mí. Por cierto, Alejo Carpentier tiene una obra, El Acoso, que tiene que ver mucho con esta sinfonía. Yo la leí justo cuando acababa de ir a un concierto de la Sinfónica de Jalapa que tocaron la Heroica. Era la época en que nos andaban a los jóvenes, a estos matones del 68 y del 71. Entonces fue muy fácil identificarme con el personaje y vivir la sinfonía, tal como nos hace vivir Alejo Carpentier. Pero bueno, otro pues es Bach, ¿no? La famosa tocata y fuga en re menor. ¿Qué música sí, pues. bonita? O por otro lado está Debussy. El mar es una obra que me encanta, el segundo movimiento. Pues yo siento que soy Jacques Cousteau y ando ahí en el fondo del mar viendo los corales. No me provoques que me pongo a imitar al actor de doblaje español que doblaba al comandante Cousteau en el documental, ¿eh? Sí. Aquellos fantásticos documentales que emitían aquí en la segunda de televisión española. Fantástico, sí. Fantástico el comandante Cousteau. ¿Prefieres el drama o la comedia? Buena pregunta. Pues a mí me gusta reír, entonces es el conflicto con mi esposa a la hora de ver las películas, que ella quiere ver dramones, culebrones y yo quiero ver cosas que me hagan reír. Eso o películas de acción así de plano. Ajá. Y pues a ella le caen como bomba. Donde sí a veces encontramos algo en común es las que hacen reír, las comedias. Y yo al escribir, si me propongo hacer chistes no puedo hacerlo, pero ya cuando me pongo a escribir en serio me sale el humor. No sé si captaste que en Veneno de Nauyaca seguramente me viste muerto de la risa. Por ejemplo, cuando están desarrollando el producto para comercializarlo en Centroamérica y Sudamérica, o cuando la pareja gay está haciendo la apuesta de a ver si levantan aquel conservador, en fin. Esas cosas pues me salen, ¿no? Y me gusta hacerlas. Aunque sí, desde luego a mí me gusta Hamlet, Macbeth, El Jardín de los Cerezos, pues a mí me irrita mucho ese final, ¿no? Finalmente el capitalista acabó con ese bosque porque la gente era perezosa y no comercializaba bien ese producto, ¿no? Acabó con la naturaleza y con las cerezas. Pues para mí es un final muy triste y muy feo, ¿no? Para otros es el triunfo del progreso, pero en fin. Pero digamos que toda historia tiene varias lecturas, ¿no?
Sí, Entonces, una lectura que para alguien es positiva, para otro puede ser negativa o de aprendizaje incluso. sí, en Entonces, efecto. tampoco es tan malo, ¿no? El mostrar una historia en la que finalmente el capitalista triunfa a su manera, lo cual implica una enseñanza y un aprendizaje de que no todo es bueno o no todo es malo, ¿no? Dependiendo del cristal del color, o sea, del color del cristal con que se mire. Sí, yo con el paso del tiempo, por ejemplo, a los héroes y villanos de la historia mexicana, pues me doy cuenta que ni los villanos eran tan malos, ni los buenos eran tan buenos. Que finalmente el bueno tuvo suerte y triunfó y el otro no tuvo suerte o cometió una amartía Ya. o sea, un error fatal y acabó en el basurero de la historia. Como el general Santana, que por cierto es de la ciudad donde vivo, y que junto a la iglesia esta de Cortés están sus caballerizas en ruinas, pues este señor finalmente se fue a pelear contra los norteamericanos y les ganó una batalla y lo apresaron y todo, pero es uno de los más grandes traidores de la historia de México porque a él se atribuye la venta de la mitad del país, cuando en realidad no fue la venta, fue otro presidente, ¿no? Sin embargo, sí vendió un tramo muy grande que es el de la mesilla, entonces no hay cómo defenderlo. Pero bueno, Es que algunas meteduras de pata son irrevocables, ¿eh? sí, otra lo de traidor a la patria se lo ganó porque ganó su rival Benito Juárez y cuando llegó Maximiliano, Santana, como eran rivales a muerte, él y Juárez, se puso a las órdenes de Maximiliano, pero a Maximiliano lo han de haber prevenido, le han de haber dicho cuidado con este tipo que es un traidor, y Maximiliano lo desairó. Entonces quiso regresar con los liberales y ellos tampoco lo aceptaron. Cuando los franceses perdieron la guerra, le hicieron un juicio a Santana por traidor a la patria, pero no por haber vendido a Estados Unidos, sino por haberse puesto a las órdenes de Maximiliano. Y finalmente así acabó, un traidor. Ay, amigo, eso es lo que significa estar en el sitio equivocado, en el momento equivocado. Así es. Francisco, si puedes elegir, ¿prefieres viajar en tren o en avión? En avión. Es más rápido. Llegas Más que los antes. trenes de México tenían su encanto, pero te tardabas 15 horas en moverte de un lado a otro. Y yo al norte de México entendí que lo mejor es irse en avión porque en un par de horas ya estás. Claro. De hecho, en España, para ir de Barcelona a Málaga, me di cuenta que me salía igual de caro el tren que el avión, pero en el avión estaba en una hora. Claro. So pena de quedarme fuera del torneo de ajedrez al que fui. Ajá. Claro, claro. Tuve una anécdota muy chistosa en otra estancia en Venecia. Mi esposa y yo nos perdimos y los hijos se fueron con la tour a Trieste, un pueblo que estaba ahí junto. Entonces ya una vez que logramos comunicarnos con los hijos y con los directores de la tour y saber que los hijos estaban bien, teníamos que regresar y ya no había ferry. La única manera es regresar por tren. Entonces nos subimos. Además, en aquella época nosotros no sabíamos manejar las máquinas tragaperras de allá. Finalmente, algún alma piadosa nos dijo: no, súbanse al tren y ahí les cobran. Y Bueno, pues espera, Francisco, vamos a hacer una aclaración, que es que no te refieres a máquinas tragaperras, que eso es otra cosa, sino a las máquinas que te dan cambio, ¿no? Bueno, era con una tarjeta, pero ya estaba cerrada la taquilla, creo. En fin, el caso es que nos subimos al tren y estuvimos a punto de amanecer en Viena, de no haber sido porque llegó el garrotero a despertar a otro que estaba dormido. Ajá. Y en este momento vimos pasar el anuncio de Trieste y nos bajamos y no pagamos, nos salió gratis, pero si nos hubiéramos descuidado, la siguiente parada era en Viena. Madre mía, qué aventuras. Sí. Muchos países latinoamericanos tienen historias muy similares y desafortunadamente sufren problemas muy parecidos y siento que se pueden sentir muy identificados leyendo esta novela.
¿Cómo ha acogido el público latinoamericano Veneno de Nauyaca? Bueno, realmente me han leído pocos, creo que nada más un argentino el que me hizo el tráiler, pero le encantó, es decir, para él parece que estoy hablando de su país, me dijo, Claro. salvo lo del procurador, que eso no se entendería en Argentina y por eso lo cambió a diputado, Ajá. pero todo lo demás dice que perfectamente ocurre allá y yo cuando mi esposa me hizo notar, oye, si te van a hacer el tráiler en Argentina, ¿cómo le van a hacer con el acento? Entonces yo le dije al director, ¿sabes qué? Dilo con tu acento rioplatense. Y a mí me encantó, sobre todo la escena de cuando la mujer huele la camisa del marido infiel y le dice, hijo de puta. Yo creo que eso se entiende en toda Hispanoamérica. Sí, eso se entiende. Francisco, ¿qué planes tiene Francisco González Christen en cualquiera de sus múltiples facetas profesionales para este año 2021? Bueno, ayer me aplicaron la segunda dosis de la vacuna. Esto es una gran noticia para mí, a menos que los conspiranoicos tengan razón y me muera yo en otoño. Espero que su lengua se haga chicharrón, como decimos en México. Efectivamente. Esperemos que se equivoquen. Por ejemplo, por cuanto a veneno de Nauyaca, yo la podré imprimir aquí en mi ciudad y comercializarla en México, porque Amazon.com no sé por qué no la puede vender en tapa blanda y comprarla desde Estados Unidos, pues duplica o triplica el precio y casi nadie la compra. Esa sería una. Luego, pues reactivar la academia de danza de mi esposa, que tiene más de un año ya en paro. Y pues a mí me gusta hacer conciertos en vivo o apoyar a mi esposa a hacer funciones de danza o a mi hija cuando quiere cantar de manera independiente, porque ella canta en el coro de la Universidad Veracruzana. Pero a veces o canta ella en nuestras obras o nosotros la apoyamos en lo suyo. Esto es como más local, pero ahora con la ayuda del Facebook y el YouTube, pues lo grabamos y lo subimos a la red y quedan, es decir, aunque tengamos 40 espectadores en la sala, pues ya con el YouTube vamos a tener 50,000, ¿no? Entonces... Claro. En ese aspecto sí que Internet y las diferentes plataformas pues nos están brindando un apoyo inestimable. Sí. Siempre y cuando no consideren que estamos violando a la moral y sí, claro, sí. Y los vendiendo derechos... novias y novias, maltratando a animales, en fin. Sí. Bueno, te voy a contar una anécdota que ha sucedido ya. Esto ha sucedido hace más de un año. Quizás hasta 2 años, no me acuerdo exactamente, pero me enteré de casualidad de que YouTube había prohibido los vídeos de peleas de robot por maltrato animal. Es posible. Aquí en México, si hay dos personajes que son grandes rivales, son el expresidente Felipe Calderón y el actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Uno de los proyectos del nuevo presidente es el aeropuerto Felipe Ángeles y Google Meet lo reetiquetó con el nombre de Felipe Calderón. Eso, pues está genial, ¿no? Ya. Porque no creo que ninguno de los dos les haya agradado la idea, ¿no? Ya. Bueno, estamos a punto de terminar. Pero antes tengo una sorpresa para ti, Francisco. Espero que te guste. Por supuesto es para ti, pero también es para toda nuestra audiencia, ¿no? Este programa no solamente se está escuchando ahora mismo, sino que también se va a escuchar más tarde en formato en YouTube y también en formato podcast, con lo cual, pues es para todos, ¿no? Pues la sorpresa es, ni más ni menos, la declamación de un poema de tu padre, don Francisco González Aramburu. Y el poema se titula 3 poemas. ¿Te parece si lo escuchamos? Claro que sí, encantado. Vamos allá.
Tres poemas. Un poema de Francisco González Aramburu. Los pájaros en el parque mueven el frío. El viento arrastra hojas olvidadas. Corre el polvo sobre la tierra desnuda. ¿Está yerto mi corazón? Desde mis ojos, como horas de la tristeza, ruedan las lágrimas. En los juncos del lago el viento afilaba sus navajas. Desde la tierra desnuda, a mis espaldas, llegaron pájaros a posarse en las ramas ateridas de los árboles. Las olas dejaban en la orilla amarga espuma manchada. Vi a los pájaros levantar el vuelo, huir de la tristeza, a la que, en vano, habían querido resistir apretando las plumas contra el cuerpo. El mar era lo azul, junto a las piedras del muelle. Debajo de las popas de los barcos, el agua espesa, tornasolada y sucia, era lo opaco. En el cielo, más claro azul, bogaban lentas nubes blancas. Las gaviotas suspendían en el aire su gracioso signo. Como estrellas sotas, caían y se levantaban las negras golondrinas de África. El viento colmado de sal prendía en las pestañas minúsculos cristales. ¿Se ha detenido el tiempo? ¿He perdido el mundo? La dicha y la belleza son hoy memoria solo. ¿Qué te ha parecido? ¡Wow! Pues impresionante. Por momentos sí creo ver cuáles eran algunas imágenes, la de los pájaros de la primera casa que tuvimos en Jalapa. Lo del mar me imagino que le vino de su emigración en su infancia o no sé, pero sí me pareció, me hacía falta oírlo con tu voz. Muchísimas gracias. Bueno, lo que se ha pretendido es precisamente eso, ¿no? Dar una grata sorpresa y, por supuesto, con todo el respeto y la admiración, ¿no? Amigos, todo lo bueno llega a su fin. Y esta maravillosa charla no es la excepción. Francisco, quiero agradecerte esta estupenda entrevista, tu ánimo, tu disposición, para charlar de temas tan diferentes e interesantes y, sobre todo, tu maravillosa calidad humana. Veneno de Nauyaca es una novela extraordinaria y estamos seguros de que tendrá un gran éxito. A partir de ahora, Francisco, esta es tu casa y eres bienvenido cuando gustes. Esperamos que sea muy pronto. Gracias y confío que así será. Parece que el COVID ya está perdiendo la guerra y pues podremos ir. Así lo esperamos, que acabe ya de una vez, por ser correcto, porque la palabra sería otra, que acabe ya de una vez esto y a ver si pronto nos podemos ver, abrazar, besar, todo este tipo de cosas que hace ya, ni me acuerdo, que ya no se hacen, ¿no? Bueno, como decía, a todos vosotros, amigos, que habéis estado aquí con nosotros en esta transmisión hoy en México con Francisco González Christen, os agradezco infinitamente la preferencia y os espero en la próxima emisión de este programa con el mismo gusto y cariño de siempre. A todos los escritores que nos acompañan durante estas transmisiones, os recuerdo que si queréis promocionar vuestro trabajo por este medio, únicamente tenéis que contactarnos a través de nuestras redes sociales y nuestro correo contacto@produccionescarballés.com. Yo me despido por hoy. Hasta la próxima, amigos. Gracias, hasta la próxima.